No sé si a ti también te pasa, pero a veces la vida nos sorprende en los lugares más inesperados. Hay días que parecen comunes, en los que nada anuncia que algo va a cambiar, y de repente, un detalle, un hallazgo, un instante mínimo, rompe la rutina y te deja con una marca que dura toda la vida. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Y todo comenzó en una vieja casa, un lugar que parecía haber sido tragado por el tiempo. Era una tarde fría, de esas en las que el viento no sopla fuerte, pero se mete por todos los rincones, haciéndote sentir que incluso los muros respiran. Caminaba por un pasillo largo, con las paredes descascaradas y un olor a humedad que parecía impregnarse en la ropa. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, y a cada crujido tenía la sensación de que alguien, o algo, me estaba siguiendo en silencio. No era la primera vez que entraba en esa casa abandonada. Pero ese día, había algo distinto. No sé si fue curiosidad o destino, pero terminé frente a una puerta que jamás había notado antes. Estaba al final del pasillo, casi escondida detrás de una vieja cortina de tela raída. Una puerta pequeña, de madera oscura, con un cerrojo oxidado que parecía no haber sido abierto en décadas. Me quedé quieto unos segundos, observándola. Y en ese instante, sentí una mezcla extraña, miedo y atracción al mismo tiempo. ¿Qué podía haber ahí dentro? ¿Por qué esa puerta me llamaba tanto la atención? No lo pensé demasiado. Acerqué la mano y, con un poco de fuerza, logré girar el picaporte. El metal estaba frío, como si hubiese estado esperando que alguien lo tocara. La puerta se abrió lentamente con un chirrido que aún recuerdo en la memoria, y lo que encontré del otro lado fue un cuarto pequeño, casi cuadrado, donde el polvo flotaba en el aire como diminutas partículas doradas iluminadas por un rayo de luz que entraba por la ventana. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del viento colándose entre las rendijas. Ese lugar parecía un santuario olvidado. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas viejas, y sobre una mesa pequeña descansaba lo que cambiaría todo para mí, un cuaderno de tapas gastadas, atado con un cordón que alguna vez debió ser rojo, aunque ahora estaba descolorido por el tiempo. Me acerqué con cuidado, como si estuviera profanando algo sagrado. Lo tomé entre mis manos y, apenas lo abrí, sentí una vibración extraña, como si las palabras escritas en esas páginas esperaran ser leídas desde hacía demasiado tiempo. Y lo que encontré ahí dentro no eran simples notas, eran promesas. Página tras página, había frases cortas, algunas firmadas con iniciales, otras anónimas, pero todas compartían algo en común, eran compromisos personales. Eran confesiones hechas en voz baja, casi en secreto, como si quienes escribieron en ese cuaderno se hubieran entregado por completo a él. Una de las primeras frases me dejó helado. Prometo no olvidar quién soy, aunque el mundo intente cambiarme. Me quedé inmóvil, leyendo esa línea una y otra vez. No sabía quién la había escrito, ni cuándo, pero sentí como si me la hubieran dejado a mí. Seguí pasando las páginas. Prometo ser valiente cuando el miedo quiera gobernarme. Prometo no dejar morir mis sueños, aunque los demás se rían de ellos. Prometo amar de verdad, incluso cuando duela. Cada frase era como un golpe suave al corazón, recordándome todas esas veces en mi vida en que yo mismo me había hecho promesas y las había olvidado. Promesas pequeñas, como empezar algo nuevo, cuidarme más, dejar un mal hábito, atreverme a hablar cuando callaba. O promesas grandes, esas que parecían marcar un antes y un después, pero que con el tiempo se fueron diluyendo en la rutina. Lo curioso es que al leer ese cuaderno no me sentí ajeno. Al contrario, me sentí acompañado. Como si esas personas desconocidas, quienes fueran que hubieran escrito ahí, hubieran pasado por las mismas dudas, miedos y esperanzas que yo. Fue entonces cuando lo entendí, aquel cuarto, polvoriento y olvidado, no era solo un espacio lleno de objetos viejos. Era el cuarto de las promesas. Un lugar donde quedaban atrapados los compromisos más íntimos de quienes alguna vez se atrevieron a escribirlos.
y desde ese momento supe que mi vida ya no sería la misma. Cuando salí del cuarto, tuve la impresión de que algo me estaba observando desde dentro. No eran ojos físicos, no era una presencia palpable, sino más bien la sensación de que había dejado un testigo silencioso detrás de mí. Cerré la puerta despacio, con cuidado, y me quedé un instante con la mano apoyada en la madera fría, escuchando el eco de mis propios pensamientos. El pasillo seguía igual, largo, húmedo, con las paredes despintadas y las sombras extendiéndose como si quisieran alcanzarme. Y sin embargo, yo ya no era el mismo que había cruzado por allí al llegar. Avancé con pasos lentos, sintiendo como cada crujido del suelo marcaba un compás extraño, como si estuviera saliendo de un lugar sagrado. En mi bolsillo llevaba todavía el bolígrafo que había usado para escribir mi promesa, y aunque no me llevé el cuaderno conmigo, tuve la sensación de que una parte de él se había quedado grabada en mi piel. Era como si esas páginas no se limitaran a guardar palabras, sino que tenían la capacidad de sembrarlas dentro de quien se atrevía a abrirlas. Cuando crucé la puerta principal de la casa, la luz del exterior me cegó por un momento. El aire era distinto, más ligero, como si después de tanto encierro en ese cuarto la vida me diera un respiro. Caminé por la calle sin rumbo, repasando en mi mente cada promesa que había leído. No eran mías, y sin embargo las sentía propias. Era como si al entrar en contacto con esas confesiones ajenas, hubiera reconocido algo de mí mismo en cada una de ellas. Esa noche, ya en mi habitación, no pude dormir. Me revolvía en la cama pensando en la promesa que había escrito, no dejar que el miedo me robe las oportunidades. Me di cuenta de que no era solo una frase escrita en papel, sino una semilla que había empezado a crecer dentro de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuarto, veía el cuaderno, y escuchaba el murmullo invisible de todas esas voces que habían dejado sus promesas antes que yo. Voces que me recordaban que no estaba solo, que todos cargamos con promesas rotas, con sueños olvidados, con compromisos que alguna vez nos hicieron sentir vivos. Pasaron los días y me descubrí más atento a mis propios actos. Cada vez que el miedo aparecía, lo reconocía enseguida. Cada vez que la duda me paralizaba, recordaba las frases que había leído. Prometo ser valiente cuando el miedo quiera gobernarme. Prometo no olvidar quién soy. Prometo no dejar morir mis sueños. Eran voces que regresaban a mí como si hubieran sido escritas para este preciso momento. Y entonces entendí que tal vez ese cuaderno tenía un propósito, hacer que quienes lo encontraran despertaran, aunque fuera por un instante, de la rutina en la que estaban atrapados. Pero también había algo inquietante. Cada vez que pensaba en volver a esa casa, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si debía regresar, si estaba permitido, si ese cuarto aceptaría que alguien más volviera a abrir sus puertas. Había algo en mí que me decía que no debía tentarlo demasiado, que ese espacio debía permanecer intacto, como un santuario donde las promesas quedaban custodiadas por el silencio. Y sin embargo, otra parte de mí anhelaba volver, quería descubrir más, leer lo que no alcancé a leer, saber qué más escondían esas páginas llenas de polvo y secretos. Una noche de tormenta, mientras escuchaba la lluvia golpear los cristales de mi ventana, me hice una pregunta que me atravesó como un rayo: ¿y si el cuaderno no era infinito? ¿Y si en algún momento las páginas se terminaban, y lo que quedaba eran solo los silencios de quienes no se atrevieron a escribir? Esa idea me dejó despierto hasta el amanecer, mirando el techo, sintiendo que ese objeto misterioso me había marcado para siempre. Con el tiempo descubrí que el verdadero peso no estaba en el cuaderno, sino en lo que había despertado en mí. Ya no podía ignorar mis propias promesas. Cada palabra que había dejado escrita era un recordatorio vivo, y cada día que pasaba sin cumplirla era como cargar con una piedra invisible en el bolsillo. Fue duro, porque me obligó a mirar de frente a mis miedos, a reconocer todas las veces en que había permitido que las oportunidades se escaparan entre mis dedos. Pero también fue liberador, porque cada pequeño paso que daba para enfrentar esos miedos era como arrancarle un pedazo de poder al silencio del cuarto. Nunca más volví a la casa.
No porque no quisiera, sino porque comprendí que el cuarto de las promesas no estaba en ese lugar físico, con paredes descascaradas y polvo suspendido en el aire. El cuarto de las promesas estaba dentro de mí, en el rincón más oculto de mi memoria, donde todas las voces de esas páginas habían encontrado un nuevo refugio. Y cada vez que me enfrento a un desafío, cada vez que la vida me tiende la mano disfrazada de miedo, cierro los ojos y regreso a ese cuarto. Lo veo, lo siento, y escucho el eco de esas promesas susurrándome al oído. Hoy puedo decir que ese cuarto me transformó. Me enseñó que las promesas no son cadenas, como siempre había creído, sino anclas que nos recuerdan quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Algunas nos atan al pasado, sí, pero otras nos impulsan hacia adelante, como faros que iluminan el camino cuando todo parece oscuro. Y ahora entiendo algo que no comprendí ese día: yo no encontré el cuaderno por casualidad. Fue el cuaderno quien me encontró a mí. Fue el cuarto quien me abrió sus puertas cuando estaba preparado para escuchar. Y sé que, en algún lugar, hay más puertas esperando, más cuadernos ocultos, más promesas aguardando a que alguien se atreva a leerlas. El cuarto de las promesas sigue ahí, invisible, esperando por cada uno de nosotros. Y puede que no todos tengamos la suerte de descubrirlo en una vieja casa olvidada. Pero si prestamos atención, si cerramos los ojos y escuchamos con el corazón, podemos abrir esa puerta en cualquier momento. Porque al final, las promesas no se pierden nunca, solo esperan a que alguien recuerde que todavía tienen el poder de cambiarlo todo. Cuando salí de aquella casa, sentí que algo se había quedado atrás y, al mismo tiempo, algo nuevo me acompañaba. No era un objeto físico, no era el cuaderno, sino una especie de marca invisible, como si las palabras que había leído se hubieran grabado en mi piel. Caminé por la calle lentamente, casi con temor de regresar al mundo de siempre, porque me parecía demasiado simple después de lo que acababa de vivir. Las luces, los ruidos, las voces de la gente, todo sonaba distinto, como si la vida tuviera un eco que nunca había notado. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y el cuarto aparecía otra vez. La ventana cubierta de polvo, la mesa pequeña, el cuaderno con su cordón descolorido. Podía sentir el olor a humedad, escuchar el crujido de las maderas, incluso el leve roce de las páginas al pasarlas. Era como si, al salir de allí, el cuarto se hubiera mudado conmigo. Y lo extraño era que no me molestaba, al contrario, había algo en esa presencia que me daba calma, como si cada promesa que había leído me sirviera ahora de guía silenciosa. Los días siguientes, todo empezó a cambiar. Cada vez que tenía miedo de tomar una decisión, me venía a la mente esa frase escrita con letras temblorosas: prometo ser valiente cuando el miedo quiera gobernarme. Cuando pensaba en dejar para después un proyecto, recordaba: prometo no dejar morir mis sueños, aunque los demás se rían de ellos. Y cuando dudaba de quién era, cuando sentía que la rutina me borraba, aparecía esa primera promesa: prometo no olvidar quién soy. Era como si el cuaderno me hablara desde dentro, obligándome a no huir más de mí mismo. Sin embargo, con cada recuerdo también llegaba una inquietud. No dejaba de preguntarme quiénes habían escrito esas palabras. Gente como yo, que un día se sintió perdido. ¿Personas que nunca cumplieron lo que escribieron? ¿O tal vez algunos que sí lograron sostener esas promesas hasta el final? La idea me atormentaba porque comprendí que, del mismo modo, algún día mis propias palabras podían convertirse en eso, en una promesa olvidada en una página amarillenta, esperando a que alguien más las leyera cuando yo ya no estuviera. Me descubrí obsesionado con ese pensamiento. Comencé a revisar mis propias promesas, las que alguna vez dije en voz baja y luego abandoné. Promesas de niño, como cuidar siempre de mi perro, que terminó muriendo solo un día que no estuve. Promesas de adolescente, como no volver a llorar por amor, rota en la primera ruptura. Promesas de adulto, como no dejar que el miedo me controlara, incumplida tantas veces en el silencio de mis dudas. Era doloroso mirarme en ese espejo, pero al mismo tiempo, era la primera vez que lo hacía con honestidad.
Y entonces lo entendí, aquel cuarto no era solo un lugar físico. El verdadero cuarto de las promesas está dentro de nosotros, en ese rincón oculto donde guardamos cada palabra que alguna vez pronunciamos con fe, aunque luego hayamos querido olvidarla. Ese cuarto invisible se abre cada vez que nos atrevemos a escuchar de nuevo esas voces internas que creíamos perdidas. Con el tiempo, dejé de preguntarme si debía volver a la casa. Comprendí que no era necesario. La puerta que crucé ese día ya no estaba en el pasillo húmedo de un edificio abandonado, ahora estaba en mi memoria, lista para abrirse cada vez que lo necesitara. Aprendí que uno no escapa de las promesas, porque aunque quieras enterrarlas, ellas siguen ahí, latiendo en silencio, esperando el momento adecuado para regresar. Hoy, cuando me enfrento a una decisión difícil, no pienso en el miedo, ni en el fracaso, ni en lo que dirán los demás. Pienso en ese cuarto. Pienso en el polvo suspendido en el aire, en las letras corridas por lágrimas, en las manos anónimas que dejaron pedazos de sí mismas en un cuaderno olvidado. Y recuerdo que yo también escribí algo allí, prometo no volver a dejar que el miedo me robe las oportunidades. Esa frase me acompaña como una sombra luminosa. Me recuerda que la vida es un tren que no espera, que los días pasan como páginas en blanco, y que cada promesa cumplida es un puente hacia lo que siempre soñamos ser. Y aunque sé que romperé otras promesas, aunque sé que a veces fallaré, ahora sé que el verdadero error no está en equivocarse, sino en olvidar por completo lo que alguna vez nos hizo vibrar. El cuarto de las promesas sigue vivo en mí. Y quizás en ti también, aunque nunca hayas cruzado esa puerta. Porque todos, en algún punto, hemos escrito, con voz, con silencio, con lágrimas o con risas, una promesa que todavía late en algún rincón. Y cuando llegue el día en que el miedo quiera gobernarte, cuando creas que no eres suficiente, recuerda que siempre puedes abrir esa puerta. Quizás descubras que, en lo más profundo, nunca has estado solo.